tenemos con nosotros y es maravilloso que así sea. Quiero decirlo para quienes no nos vean y escuchen posteriormente, que es un día de lluvia, es un día afligente en términos generales, con un paisaje social y de todo orden bastante desolador. Y nosotros tenemos la doble suerte. Primero, que ha aceptado conversar, venir hasta aquí, hasta Ateneo Gran Splendid, que es una, con seguridad y establecido de ese modo, una de las 10 librerías de mayor belleza y personalidad que existen en el mundo. Y esto es realmente indiscutible, es absolutamente preciosa y es un ámbito que nos protege de todo aquello que intentábamos describir al principio. Y en segundo término, porque la fascinante, mítica María Kodama ha aceptado conversar un poquito y un rato con nosotros, sin un plan prefijado, para conocerla a ella, para conocer su vida con Borges. La mujer y viuda de Borges es no solamente por esa razón, es la fundamental, por cierto, requerida por el mundo, y tenemos la suerte de pillarla aquí en Buenos Aires, porque viaja de manera constante. Bueno, señores, María Kodama, ¿cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, pues me alegro, bienvenida como siempre. Yo siento orgullo de María Kodama, y aunque sé que como sabe cualquiera, que nuestro país y nuestra ciudad particularmente se ensombreció y empeoró claramente desde que murió Borges, María preserva su obra genial, la protege de agresiones, mistificaciones, imitaciones absurdas que las redes sociales a menudo distribuyen. Todo el legado de un genio está a su cargo, por expresa decisión de Borges, por supuesto. ¿Cómo estás, María? Muy bien. Bueno, María, si te parece, empecemos por vos, ya que te tenemos más a mano. Bueno, como quieras. ¿Cómo fue tu casa? ¿Cómo eran tus padres y cómo te sentías allí? Bueno, mi padre era japonés, ¿Sí? nacido, criado y educado allá, y en realidad yo pienso que uno, más que el lugar en el que nace, es cómo lo educan, y a mí él me educó de acuerdo a esas reglas que de algún modo coincidían con la formación que Borges tenía, porque fue educado por gente de otro siglo, del siglo XIX, y entonces las aproximaciones entre esa cultura del siglo XIX de acá y las del Japón eran mucho más parejas, mucho más semejantes. Y a veces Borges se reía y me decía que mi padre me había educado para él, porque tenía claro, razón. tenía razón, yo creo. Entonces, cuando se enojaba por algo que disentíamos, yo le decía, bueno, usted dice que mi padre me educó para usted, sí, bueno, esto es lo que me dijo mi padre. Sobre todo con la independencia. Es un concepto muy atractivo, que uno no es del lugar en el que nace, sino es de la manera en que fue formado. Claro, educado. yo creo que eso es lo fundamental. Lo que nos llega a una conclusión casi aritmética. Vos sos japonesa, entonces. Y yo diría que sí. Claro. No se trata de una apostasía, sino de un hecho real. Un hecho real. Claro. Y ese padre que había nacido en Japón y que llevaba consigo la manera japonesa de entender el mundo, ¿cómo era con vos? Bueno, ¿Te llevabas bien? Divino. Justamente era una relación desde chica muy... me enseñó a ser muy responsable, me enseñó a ser libre y fue genial. Y además me dio toda una formación de arte espléndida, porque a él le gustaba mucho y yo supongo que a él le hubiera encantado que yo hubiese sido pintora, pero no sirvo para eso.
Y entonces él, aunque yo era muy chica, me llevaba a exposiciones, me regalaba libros de arte. Y yo recuerdo, es una anécdota que ya le he contado varias veces, pero que es preciosa, que un día yo había escuchado la palabra belleza y no sabía qué era. Entonces le pregunté, Kodama, ¿qué es belleza? Me dijo, Kodama lo llamabas vos. Sí, siempre por el apellido. Entonces, sigo llamando a algunos de mis amigos que me dicen, María, no estamos en el secundario. Entonces me dice, y luego Kodama, entonces, ¿qué es la belleza? Bueno, la semana próxima, mis padres estaban separados, le voy a enseñar qué es la belleza. Me trae un libro que guardo como un tesoro de Penguin, de arte griego, con una marca, lo abre y me muestra la victoria de Samotracia. La victoria de Samotracia. Entonces yo le digo, pero Kodama no tiene cabeza. Y me dice, ¿y quién le dijo a usted que la belleza es una cabeza? Mire usted los pliegues de la túnica de la victoria de Samotracia. Esos pliegues están agitados por la brisa del mar. Conseguir detener para la eternidad en el movimiento de la túnica, la brisa del mar, esa es la belleza. Qué fantástico, qué maravillosa historia. Y yo se lo historia. hice repetir toda la vida y él me decía, pero usted es tonta, ¿para qué quiere que se lo repita? Pero tenía miedo de olvidarlo. Qué historia para atesorar. La verdad que sí, es para ir mí contándola por allí. Es de otra categoría, de otra dimensión. Es otra cosa, por eso. Sí, mi padre era un ser muy especial. Indudablemente. Y pues claro, me educó un poco sistema espartano. Si te divierte, te cuento una. Pero sin castigos. No, nunca. Al contrario, él, por ejemplo, a mí me encantaba subir a los árboles y cerca de Navidad yo quería trepar a un árbol, a un pino. Entonces me explicaba así, si usted sube, usted es muy chica, usted se va a caer. Si se cae, 3 posibilidades. Usted muere, grave problema para mí, mi madre lo mata, claro. Grave problema para mí, para usted ninguno. Usted cae, queda tonta. Problema para usted, también problema para mí. Pero ahora piénselo muy bien. Usted cae y no subir a un árbol. Puede no poder volver a caminar en su vida. ¿Entendió bien? Yo no entendí nada, lo que quería subir al pino. Sí. Y le digo, sí. ¿Usted quiere subir? Sí. Bueno, yo le ayudo, pero después conmigo no llore, ¿eh? Yo expliqué bien todo. Me agarra, me alza, me pone en el pino. Cuando yo despierto, estaba en el hospital alemán. En el hospital alemán. Después de varios días que había estado con Principio. Y él que tenía, llevó mi oso, mi muñeca. Me miró y me dijo, ¿está bien? Puso el oso y la muñeca en la cama. Nunca me dijo, no subo a un árbol. Yo le dije, yo nunca más volví a subir a un árbol. Naturalmente. No, claro. Esa era la enseñanza espartana. Espartana, sin duda, eficiente también. Sí, muy. Me hizo libre. Me hizo libre. ¿Y en qué consiste la libertad? Que tal vez sea una de las palabras más extraordinarias de cualquier lengua. De cualquier lengua, sí. Bueno, yo sé lo que él me decía y que yo siento que es así. Él me dijo, por ejemplo, una vez, otra de las preguntas que yo le hacía, por ejemplo, Kodama era muy chiquita, ¿es obligatorio casarse? Entonces, porque mis padres, yo sentía que mi madre no era feliz, a mi alrededor mis amiguitos botines de guerra, yo no fui botín de guerra. Nos dijiste que estaban separados. Sí, entonces yo sentía todo eso, aunque no me dijeran nada. Entonces, y mi madre me decía, cuando crezcas vas a casarte, vas a tener hijitos. Yo pensaba, mi madre me odia, pero no decía nada. ¿Cómo quiere esto para mí? Esto nunca. Y me acuerdo que mi padre me llevaba a jugar con los barquitos que yo tenía en estanque que está frente a la Facultad de Derecho. Sí. Y ese edificio era impresionante. Y yo veía chicas y chicos que entraban sonriendo con libros. Después me di cuenta que no era tanta la sonrisa con los exámenes cuando uno tiene que darlos, pero en fin. Y entonces fue muy divertido porque cuando yo le pregunté, me dice, mire, primero quiero explicarle algo que usted tiene que entender. Nadie, ni yo, puede obligarla a usted a hacer algo que usted no quiere. Y usted tiene que entender que jamás puede obligar a nadie a hacer algo que esa persona no quiere. Y ese límite es la libertad suya, que tiene que entender que llega hasta donde empieza la libertad del otro, el respeto por el otro. Yo no entendí nada, pero bueno, de algún modo. Creo que entendiste todo. Entendí, no sé si entendí.
Pero bueno, y de esa manera yo creo que me fue haciendo libre en el sentido de que la libertad no es hacer lo que yo quiero como a mí se me ocurre, sino que la libertad es una enorme responsabilidad. Es la responsabilidad del respeto por el otro, de a veces, digamos, darse cuenta que uno está equivocado, ¿no es cierto? Y reconocer eso, admitirlo, y entonces eso es ser libre, ¿no? Y no dejar que otros nos impongan cosas si consideramos que eso no es lo que es para nosotros lo correcto. Claro, ¿no? De modo que hay en tu vida, como decíamos al principio, a estas alturas poco menos que mítica, se diría, una suerte de legislación personal, una ley y unas normas que vienen desde muy atrás y pero que las has guardado y observado, sí, de una manera rígida, con acritud, sino con alegría, porque, sí, porque te divertís mucho. Muchísimo. Claro. Y no dejas de reír y de gozar la amistad, los buenos momentos. No, claro, sí, sí. Etcétera, pero de acuerdo a ciertas y determinadas cuestiones que son esenciales. Que son y no esenciales, cambian. exacto, que no cambian. Después lo demás es todo divertido y lo paso lindísimo y bueno. ¿Y tu madre, que no la estamos dejando en el olvido? Mi madre era divina. Supongo yo que muy diferente, de lo contrario no se habrían... No, mi madre era separado. muy linda, una mujer preciosa, Muy linda, ¿no? muy linda, lindísima. La verdad que sí, era rubia, tenía todo el pelo así entrecano desde muy joven, porque una cuestión hereditaria, Genética. ¿no? Genética, sí. Pero preciosa, muy linda, y tocaba el piano maravillosamente bien. Y yo recuerdo que una vez salíamos de casa, ella había estado tocando el piano, y entonces un vecino le dijo qué grabación había puesto. Y ella le dijo, no, ninguna grabación, yo toco. Y nunca me voy a olvidar la cara con que me miró ese hombre, porque ella, pero ¿y usted por qué no sigue una carrera de concertista? Usted toca espléndidamente bien. Y mi madre le dijo que bueno, se había casado, me había tenido. Y ese hombre me miró como si yo fuera un insecto y le dijo, ¿y por eso dejó usted algo que podría haber sido brillante en su vida, señora? Horrible, un monstruo, No. Un monstruo. Una cosa espantosa. Por eso te digo, viste, mi vida es muy complicada. Evidentemente es muy complicada y las últimas décadas fueron particularmente complicadas, Sí. pero precedidas de tiempos muy fértiles, muy ricos, muy felices. Maravillosos. Pero no agotamos a tu madre todavía, ahora volvemos. No, sí, es divina. Porque creo, me parece recordar que era también prácticamente mística, muy creyente. Esa era mi abuela. Tu abuela. Mi abuela. Bueno, pero hay que ponerla entonces en el tablero también. Mi abuela. Algo habrá influido. Sí. No, mi abuela era... No, yo creía que estaba loca, pero luego cuando ella murió me di cuenta y con una enorme nostalgia... ¿No creías que estaba loca? Sí, pero ella siempre me mandaba al infierno. Bueno, yo era terrible también. Entonces mi abuela era ultracatólica, entonces yo recuerdo que, por ejemplo, a las 7 me agarraba de la mano y me decía, vamos a rezar por las almas que están en el purgatorio, porque las otras ya están perdidas. Caramba. Entonces, claro, yo tenía 3, 4, 5 años, 6 y yo no entendía. Y un día se enfureció porque bajó de su éxtasis y se dio cuenta que yo decía corales, caracoles. Y se dio cuenta que yo repetía cualquier cosa. Las palabras que me gustaban y me daban tranquilidad. Entonces me decía, sos un hereje, vas a ir al infierno, el demonio te va a esperar, estás endemoniada. Y yo entonces le decía a mi padre, Kodama, estoy endemoniada. Y él me decía, ¿qué le hizo a su abuela? Ya sabía. Bueno, absolutamente genial. Loquísima mi vida. Y mi padre es shintoísta, 8 millones de dioses, mi abuela ultracatólica, entonces imagínate, yo tomé la decisión, porque si no me hubiera vuelto loca. Una criatura es muy difícil que crezca equilibrada entre dos cosas así, tan diferentes, Claro. tan antagónicas, ¿no? Tuviste que tomar una decisión entre estos, hoy se diría, polos. Sí, esos polos. ¿Y cuál fue? Shintoísta. Shintoísta.
8 millones de dioses. Te quedaste con 8 millones de dioses que te cuidan y te protegen. Exacto. Y por lo visto lo has necesitado bastante. Bastante. Ya llegaremos a ese punto, pero en algún punto llega Borges a tu vida y vos a la de él. Sí. Y esto es ya en el ámbito de la facultad, ¿no? No, mucho antes. Yo lo Mucho conocí. antes. Sí, sí. Hay Iba una a decir, cuando eras, perdón, una adolescente, Sí. que es la palabra de rigor hoy en día Sí, para eso, sí. pero que creo que vos no fuiste No, una nunca, adolescente, nunca. que diste un salto. Claro. Sí, yo desde chica sentía que cuando llegara muy vieja iba a sentirme feliz porque iba a haber como un equilibrio entre mi exterior y mi interior. Yo nunca me sentí ni niña ni adolescente, nunca. Y además, como fui educada, tampoco podía sentirme, ¿no? Porque No, claro. me hablaban como un adulto desde chica. No me hablaban tipo bebito, esto, el otro. ¿No? ¿Y por qué mucho antes se puso este encuentro de características Porque yo diría extraordinarias? que hay cosas que son extraordinarias. Por ejemplo, la primera vez, como dicen en España, así en las sagas, los romances antiguos, lo conocí de oídas que no de vistas. De oídas que no de vistas. Claro, que era como decían en los romances, ¿no? Como se habían conocido los enamorados. Bueno, porque le contaban cómo era la enamorada y todo eso. De oídas que no de vistas. Y yo creo que eso fue muy interesante porque yo tenía una señora que tenía que enseñarme inglés. Y señora digo yo, y a lo mejor tenía 20 años, pero yo tenía 5. Entonces, ella no sé si me enseñó inglés, pero yo estaba fascinada. Porque me leía lo que ella leía, por ejemplo, César y Cleopatra, ¿no es cierto?, cuentos ingleses, y un día me leyó los 2 poemas ingleses de Borges, que él dedicó a una mujer de la que estaba enamorado. Sus Two English Poems. Two English Poems, que son los únicos que él escribió en inglés. ¿A quién se los dedicó? Bueno, él se los dedicó. Es público. Bueno, es público por eso. Yo no digo chismes. Bueno, a una mujer de la que estaba enamorado Sí. le dedicó 2 poemas en inglés. En inglés, sí, sí. Era Beatriz Bibiloni Webster. Sí, ella estaba perdidamente enamorado de ella y le dedicó esos poemas. Bueno, pasó a la historia. Claro, y lo que a mí más me impresionó, digamos, lo que me llamó la atención siendo una chica, es cuando él le ofrece todo lo contrario, digamos, de lo que esta profesora me había dicho que César ofrecía a Cleopatra, ¿no? Él le ofrece, digamos, todo lo negativo, y entre las cosas negativas, su fracaso, su derrota. Entonces él le dice, el hambre de mi corazón. Y yo, como criatura, el hambre, ¿cuál es el hambre del corazón? Yo nunca sentí hambre en el corazón. Entonces pregunté qué era el hambre del corazón y ella me dijo, cuando crezcas vas a saberlo, es el amor. Entonces, eso es la primera aproximación que yo tengo de algo que no sabía, yo descubrí muchos años después que era de Borges eso, que era de Borges. Y después, algo que yo conté... Maravilla habernos encontrado con María hoy aquí. No sé, es un delirio todo esto. No, que va. Bueno, y después, digamos, como segunda posibilidad, algo muy interesante, es decir, había una revista en mi casa que seguramente era suyo, no recuerdo. Tomo la revista, la abro y veo algo que dice, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Yo dije, ¿qué es esto? Lo leí de principio a fin, no entendí nada, pero hasta el día de hoy sigue siendo mi cuento preferido. Y por ese cuento, por casualidad, pude comprar yo la fundación que está al lado de la casa donde Borges escribió ese cuento. ¿Podrías extender esta historia? Claro, es muy linda porque fíjate, por ejemplo... La unánime noche ya se queda uno, ya tiene el día hecho. Ya, claro. Exacto. Entonces, años después, el año pasado creo que fue, que se presentó en el Salón del Libro unas entrevistas que le hizo Victoria Ocampo a Borges describiéndole fotografías y querían que yo hiciera el prólogo. Entonces me pasaron el libro para que pudiera hacer el prólogo. Y cuando llego a una foto, le dice Victoria Ocampo, bueno, acá digamos hay una escalera a la derecha, un jardín a la izquierda. Y Borges contesta, dice, entonces esa es la casa de la calle Anchorena, donde yo escribí Las ruinas circulares. Nunca en mi vida, ni antes ni después, escribí un cuento con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa es la intensidad que le llegó a una chica de 10 años que no entendió nada.
Es como la música, cuando algo, viste, es que De te pronto llega, te te conmueve, transforma, te transforma, aunque vos no entiendas música, ¿entendés? Aunque vos no sepas Sí. solfeo, teoría, etcétera. Esa fuerza es la que me llevó a mí. Y entonces esa sería la segunda vez que yo tuve, digamos, contacto sin conocerlo. Y la tercera fue un amigo de mi padre que me llevó a escuchar una conferencia. De oídas todavía. De oídas todavía, claro. Y me llevó a escuchar una conferencia porque le dijo a mi padre que como yo quería estudiar literatura, como yo escribía, quería escribir, entonces yo tenía que ver, era fanático de Borges, por lo menos una vez en mi vida a ese hombre. Y me llevó, bueno, le hizo firmar un libro, me presentó, bueno, yo no existía, imagínate, tendría 12 años, una cosa así. Y luego a los 16 años lo encontré, por casualidad, en la calle, casi lo tiré al suelo, porque yo camino rapidísimo. Sí. Y cuando me di cuenta que era él, le dije, ay, perdón, puedo ayudarlo, yo lo escuché a usted cuando era chica. Ahora, para mí ese momento, ese escucharlo cuando era chica, fue importantísimo, porque yo era muy tímida, yo quería enseñar, para mí enseñar era lo máximo que puede dar un ser humano a los demás, es abrirles la cabeza, es hacerlos libres, Sí. es hacer que puedan pensar. Entonces yo quería enseñar, pero yo no tengo voz. Y además era re tímida, si había 3 personas en la casa, yo me escondía dentro de un placar o debajo de la cama. Y cuando me lleva este hombre a escuchar a Borges, cuando yo lo vi subir al estrado, yo pensé, pero este señor es más tímido que yo, porque es algo que se siente. Sí, se notaba, claro. Claro, y cuando la sala estaba llena, y cuando empezó a hablar, tenía una voz más baja que la mía. Y yo dije, si él puede... Tartamudeaba incluso. Claro, y yo dije, si él puede, yo voy a poder. Y me dio como la paz en ese momento, ¿no? Fue muy lindo. Indudablemente. Pero de verdad, tenés que haber pasado al momento de oídas al de vistas, que ya pasaste. Claro. Pero desde ahí no prácticamente no hubo una separación. No, ya no. Ninguna interrupción. No, ya no, porque él fue muy Parece un divertido. cuento de Borges. Parece un cuento de Sí. Borges. Y es que la realidad es así, mira. Justamente hoy le contaba a un chofer que me preguntó si yo creía en el libre albedrío o en el determinismo. Y justamente yo acabo de recibir un libro que es un prólogo con una carta que Sarmiento le había enviado al abuelo de Borges y que hace que el abuelo se haga matar. Y entonces el muchacho me decía que claro, que la realidad supera a la ficción, porque lo que le contaba era increíble, ¿no? Y bueno, lo mismo me sucedió a mí. Hay personas, yo creo que a todo el mundo le pasa, lo que pasa es que hay gente que está más atenta. No creas. Es que ocurre que te reconocen de inmediato. Eso también. Claro. Probablemente no te haya querido cobrar y esas cosas que ocurren con los taxistas. ¿Es verdad que Borges ponía la billetera así para que le cobraran? Ay, sí, los choferes de taxi divinos, porque él se movía para todos lados con taxis. Entonces después le abría la cartera y decía, sírvase. No, maestro, ¿cómo le voy a cobrar? Divino. ¿Y qué ocurrió desde allí en adelante, bueno, en este cuento de Borges que es tu vida, María? Bueno, en este cuento de Borges que es mi vida, Borges me dijo, dice, usted es grande, se daba cuenta que no lo era. Entonces me dice, ¿en qué trabaja? Le digo, no, yo estoy en el 4º año de bachillerato. Ah, me dice, bueno, está estudiando, ¿le gusta estudiar? Sí, ¿quiere seguir estudiando? Sí. Yo tengo interés en estudiar anglosajón, ¿no quiere estudiarlo conmigo? Anglosajón. Sí. Entonces yo, una escena totalmente delirante, entonces yo le digo, ¿pero qué es eso? Me dice, inglés antiguo, Shakespeare, no, siglo IX. Ah, no, le digo, entonces va a ser muy difícil. Yo tampoco lo sé, me dijo. Entonces, le digo para que lo estudiemos juntos. Y me pareció tan loco, y yo soy muy loca también, me pareció tan loco todo que le dije, bueno, pero ¿y cómo hacemos? Y ahí nos encontrábamos en distintas confiterías, por ejemplo en St. James, en la Richmond de Florida, en la Fragata, y él aparecía con los libros y Qué maravilloso. ¿Veía? No, ya no. Ya no. Veía para moverse todavía solo, pero no para leer. Podía moverse solo. Sí, pero no para leer ya. Pero veía algo. Sí. No era uno el Borges que se plantaba en la esquina. No. Y sabía que alguien lo iba a ayudar a cruzar. No. Nos encontrábamos ahí, él llegaba solo. Llegaba solo. Sí.
porque todavía podía ver para manejar, no para leer ya. Y en consecuencia nace una historia que podríamos llamar de amor sin Sí, claro. darle más vueltas, que asombra al mundo y se hace famosa en el mundo, pero va creando paralelamente anticuerpos desagradables, envidia, rencor, celos, Sí. disputas, etcétera. ¿Por qué supones, María, que había personas que suponían que Borges les pertenecía, en cierto modo? Bueno, porque la gente tiene la manía de la pertenencia y nada nos pertenece, nada es de nosotros, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo se mueve en base a los celos son absurdos. Si alguien te quiere, y si dejó de quererte, dejó de quererte, y es así de simple. Claro. Pero eso es toda una formación, que yo no puedo pretender que los otros la tengan. Pero lo que sucede es que, bueno, todo empieza por gente, ante todo gente que quiere trepar sobre un nombre para poder lucirse ellos. Eso en primer lugar. Segundo, están los celos de esas especies de posesiones diabólicas, de las que hay que huir rauda. Sí, sí. Es fundamental. Salir corriendo. Salir corriendo, sí. Sí. Y después está toda una cosa así de, ¿cómo puedo decir? De que cada una de esas personas a lo largo de estos 29 años se ha desnudado, es decir, ha mostrado lo que son y ha mostrado que jamás hubieran podido tener nada que ver con Borges. Y son ellos solos que los que han hecho eso, ¿no? Sí. Borges advertía que se estaba dando este proceso de negatividad, de oposición, de rencor. ¿Se daba cuenta? Bueno, él se daba cuenta. Él, me acuerdo que cuando él estaba enfermo, él me dijo que me iba a decir cosas de las personas que lo rodeaban. Y yo le dije, sobre todo las mujeres, sí. Y yo le dije, pero Borges no me va a venir a hacer la historia de Indias desde antes de estar yo en el claustro materno, a mí eso no me interesa para nada. Entonces, me dijo, no, pero tiene que saberlo porque hay gente que son malas personas, María. Entonces él, con una lucidez además extraordinaria, me describió con una palabra a cada una de esas personas que después hicieron, como yo digo, el cuarteto de Alejandría para atacarme desde los diarios todo el tiempo. Y fue genial porque él me lo dijo, o sea que él sabía. Esos ataques que no han cesado y que Borges describió con extraordinaria lucidez, persona por persona, sí, como sí, sí. Los autores de sí. Los ataques de lo que se iban a hacer. Cuestión. Sí, sí, sí. Se extendieron 30 años. 29 años, pero, sí. Y no han terminado todavía. No, si siguen, la siguen. La siguen. Sí, sí. ¿En qué se apoyan? En la locura de ellos, Por ejemplo, toda la locura que fue todo eso, ¿no es cierto? Es decir, lo de Ginebra, que yo lo agarré, lo atrapé, lo metí en el auto a los empujones, lo llevé. Él tuvo toda una gira por Italia, triunfal, su última gira, que fue espléndida, que pudo ver además una retrospectiva de Fuseli que él había visto cuando tenía vista en Milán. O sea que si él hubiera dicho au, no terminaba de decir auxilio, que ya estaba todo el mundo ahí, ¿no es cierto? Claro. Así que no, fue una cosa muy, muy terrible para ellos, porque ellos han quedado frente a la gente que es normal, han demostrado lo que son, ¿no es cierto? De una sí. bajeza. Pequeña, etcétera. ¿No? Terrible. Pero aquí, ¿cuánto ensañamiento? Y esto te ha producido, supongo yo, desvelo, sufrimiento y inquietud, ¿no? No, imagínate, yo, por ejemplo, te digo... es decir, el hecho de que pensaran que habías cercado a Borges, sí. Que se había ido a Ginebra porque vos se lo habías impuesto. Además, por una vía indirecta, perdón que me meta yo en la historia, pero no. me consta que no es así. Claro que no. Claro que no. Que Borges dijo, María, vámonos a Ginebra. Claro, cuando terminamos lo de Italia, él me dijo, vamos a Ginebra. Y yo pensé que lógico, él quiere ir a Ginebra, despedirse de Ginebra. Y entonces cuando llegamos me dijo, busquemos un departamento en la Ciudad Vieja, porque yo quiero morir como mis antepasados, con la persona que yo quiero, que es usted, con los amigos que puedan venir,
y en paz. Y yo no lo contradije porque, bueno, yo sabía lo que pasaba, ¿no es cierto? Pero inmediatamente hablé con sus editores en Francia, con Claude Gallimard, y en España, y me dijeron, María, si él quiere volver, no hay ningún problema, nosotros conseguimos un avión sanitario para que lo lleve a Buenos Aires. Por supuesto, yo no se lo dije porque me iba a decir, yo ya dije una cosa. Entonces le dije al médico que él hablara y que le presentara como posibilidad esa. Entonces él dijo que sí. Entonces cuando terminamos de comer, el médico habló con él, todo esto, bueno, comimos. Cuando subimos al cuarto del hotel, me preguntó si había hablado con el médico. Dije que sí. Si podía saber qué le había dicho. Le dije que sí, le dije lo que le había dicho. Entonces me dice que si yo lo quería, como él sabía que yo lo quería, yo no podía y no iba a poder soportar ver su agonía empapelando las calles de la ciudad como un espectáculo, como habían hecho con Balbín. Yo me había olvidado de esa historia. Entonces, sí, con Balbín moribundo. Moribundo, bueno, entonces terrible. Entonces yo le dije, Borges, si yo se lo digo, no es porque yo quiero volver o yo quiero que usted vuelva. Se lo digo porque la peor de las esclavitudes es el miedo, porque el miedo es lo que uno se pone dentro y de eso no hay escapatoria. Usted tiene todas las posibilidades. Si quiere volver, no tenga miedo porque puede volver en óptimas condiciones. Si quiere quedarse, nos quedamos. Decide usted. Pero yo lo que quiero es que usted pueda decidir, no por miedo de que no puede volver o que a lo mejor si vuelve se siente mal en el avión, etc. Sentía ese miedo, evidentemente. Yo no creo que lo sintiera porque él quería quedarse allí. ¿O como una cierta preocupación al respecto? No, tampoco. Yo pensé eso. Yo pensé, a lo mejor él no se siente bien y tiene miedo. Entonces él me dijo que no era miedo que tenía, que él quería morir respetado y bueno. Y con dignidad. Y con dignidad, pero lógico, si lo que habían hecho con Balbín fue terrible. Yo no me había olvidado, porque bueno, uno no está recordando cosas así todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Bien el olvido para ciertas cosas horribles incluso. Sí, terrible, terrible, sí. Sí. Tiene uno la impresión de que a Borges, y a vos también, y a Borges supongo que muy especialmente le encantaba la gente, ¿no? Sí. No rehuía a la gente. No, para nada. Empezaba a hablar. Era muy sociable. Era muy sociable. Qué delicioso rasgo ese. Hablaba con muchas personas. Sí, con todo el mundo. Y los choferes de taxi lo adoraban porque él hablaba, se entraba, le preguntaba, pero díganme, pero esto, pero le alcanza para sus hijos, cuántos hijos tiene. Una cosa así, entonces lo adoraban. Conversación entre dos personas. Sí. Y yo recuerdo que cuando volví, los choferes, con todo el escándalo que me habían armado los locos, los del Cuarteto de Alejandría, como yo le digo en broma, los choferes de taxi sacaban el dedo hacia afuera y me decían, reventalos, María, son unos... Ya te imaginas. María refiere aquí, saben ustedes, a un grupo de presuntos amigos de Borges que llevaron contra él una guerra implacable, indecente, durante muchos años. Aún la llevan acusándola de asuntos sórdidos, sí, inexactos y calumniándola permanentemente. Pero creo que ella ha conseguido con su fortaleza y su gracia superar esa batalla. Y está dispuesta a dar otras, estoy seguro. Segurísimo. Sí. Incluso con más fuerza, probablemente. Sí, claro. No, lo que pasa es que tengo que tomarme un tiempo ahora porque, digamos, con toda esta historia tan terrible, yo no he podido hacer el duelo por Borges, porque para hacer un duelo vos tenés que quedar en carne viva. Y si yo lo hacía, me deshacían. Entonces yo dije, bueno, yo pongo un blindex al duelo con Borges, un blindex a los monstruos. Mi camino es aquel, yo sigo ese camino, es decir, esa obra que me fue encomendada, mi amor, que sigue 29 años después, igual por él, igual, y sin permitir que destrocen su obra. Yo, por ejemplo, cuando salió ese horror del poema Instantes, o Momentos y qué sé yo, 8 años de mi vida yo tardé hasta que encontré el original.
Sigue saliendo por internet. Sí, pero ya todo el mundo sabe que no es. Sí, se vio en la película de Polaco también, ¿te Sí, acordás? también, Kindergarten. sí. Pero bueno, ya ahora después de todo ese lío que se armó, todo, bueno, ya está. Y yo ya cumplí mi misión, ya está. Y ya está, que no es él. No, pero lo peor fue cuando yo llegué a la Feria del Libro, después que Borges había partido, y encuentro un póster en la Feria del Libro de Buenos Aires. Momentos. Pero, y estaba con Hermes Villordo, y yo le digo, Hermes, ayúdame a arrancar esto, y Hermes, que era más tímido que yo, me dice, pero María, ¿arrancarlo cómo? ¿Cómo así? De un salto y lo arranqué. Lo hice un rollo y dije, ¿dónde está la directora? Y se lo llevé, pero escúchame, no es posible eso. Yo no puedo permitir esas cosas. Sí, ¿entendés? esa burla. No, pero dime, ¿pero qué es eso? Pero es lo que él me decía, nadie me ha leído. Y es cierto, porque vos te das cuenta que se confunden en los títulos de las obras. La verdad que yo creo que tiene razón. Pero yo supongo que no hace falta una erudición extrema, bueno, ni pasarse la vida estudiando. pero por favor, para darse cuenta. Para advertir que ese poema no es de No. Borges. Son cosas muy perversas, ¿viste? Y además es un mensaje perverso para la juventud, porque un hombre que jamás se arrepintió de lo que fue. Claro, si pudiera volver. Exactamente, es el mensaje más perverso para la juventud, como un hombre que ha llegado a donde él llegó, se arrepiente para estupideces, y bueno, incluso te digo, por ejemplo, a veces decíamos, bueno, él me decía, la forma más lógica para después de la partida es la reencarnación, prometámonos que vamos a reencontrarnos. Entonces yo le decía, si existe la reencarnación, Borges, prometido que nos reencontramos, con una condición, yo científica, no, me decía, porque él quería volver a ser escritor, ¿te das cuenta? Se divertían, ¿eh? Sí, muchísimo. Hay algo que siempre, particularmente cuando vas de gira, de viaje, invitada a dar conferencias, etcétera, y a preservar a Borges, que desde luego nunca morirá, eso es evidente también, te piden que cuentes los viajes con Borges. Así a veces sí. Y esos viajes que son realmente, que producen tanto entusiasmo, sí. Las imágenes, las fotos. Sí, sí. Les llama mucho la atención el viaje en globo. Ese viaje fue maravilloso, sí. El viaje en globo fue maravilloso, lo hicimos en San Francisco. Con esa foto de Borges con el pelo blanco al viento, sí, es maravilloso. Estaba divino, sí, le encantaba. ¿Y a qué otros lados fuiste con Borges? Bueno, que no veía y a viajar por lugares que... Claro, bueno, en Egipto estuvimos. En Egipto. Sí, que fue muy divertido porque cuando pasamos con Borges delante de las pirámides y de la Esfinge y estaban haciendo esos espectáculos de luz y sonido. Y entonces viene un señor, claro, lo vio pasar como una sombra, viene un señor y me dice, ¿pero es Borges o yo deliro? Claro, porque lo que menos podían imaginar era encontrárselo ahí en medio de las pirámides. Podría, claro. Pero yo, es decir, todo lo que él quería hacer se hacía, porque, no sé, dentro de la mayor seguridad trataba yo de que fuera para él, por supuesto. Ciertamente. Pero yo nunca le dije, es que además no lo sentía, ni como una persona, como él decía en broma, lo que Freud se perdió con nosotros, María, el complejo del abuelito. Sí. Él se divertía con todo. Pero te quiero decir, yo nunca lo sentí una persona grande, mayor, y yo nunca lo sentí como ciego. Una cosa muy extraña era. Porque muy era otro tipo de comunicación, muy ¿comprendés? Extraño. Era un tipo de comunicación distinta. Evidentemente se había construido una comunicación que no existe habitualmente en el mundo. Sí. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, si él tenía que ir a esas recepciones donde había escaleras, yo iba siempre antes y contaba los escalones. Entonces él bajábamos del brazo y yo o subíamos, y yo le decía, Borges, son tantos escalones, empieza a contar. Y entonces él se manejaba como si viera. Claro, sin duda, ¿te das cuenta? Es decir, yo trataba de ir solucionando todos los problemas que pueden presentarse a una persona que no ve. Días atrás, emprendí de nuevo la lectura de La lluvia. Es un soneto, es ¿no? Precioso, sí. Y me produjo una emoción muy profunda, enorme. ¿Te dictaba Borges?
Claro, sí, a ver, me dictaba el quien tuviera mano. La víctima principal era su madre, como él decía, la madre decía, aquí la víctima. Claro, porque a veces llegaba 1 o 2 de la mañana y le decía, madre, estaba inspirado, entonces madre se ponía el salto de cama, iba y copiaba lo que él dictaba, sí, ¿no? Divino. ¿Vos por qué crees que Borges y vos llegaron a ser personalidades, se diría, globales hoy en día, universales, unidas por todo el mundo? Porque quizá Borges podría haber tenido un destino más oscuro, que nadie se hubiera dado cuenta Sí. de que aquí estaba Borges. Sí. ¿no? ¿Es el azar? Y yo creo que es el azar, porque Borges salta por, digamos así, a la mundial, digamos, por el premio Formentor, creo, ¿no? Formentor, Formentor, sí, que lo compartió con Beckett. Y después Roger Caillois, a través de Victoria Ocampo, que lo traduce en Francia y ahí salta. Sí. Los franceses lo adoran. Sí. Fueron 2 factores importantes. Muy claro. importantes. Esas 2 cosas fueron fundamentales. Porque creo que las primeras obras de Borges, las de Gleiser, esas ediciones pequeñas, fueron breves ediciones. Sí. Sí, y acá, bueno, era conocido, pero creo que ganó compartido el premio municipal, me parece. ¿Compartido? No lo sé. No sé, con Beckett sí, el Formentor. Pero siempre fueron compartidos sus premios, nunca fueron dados. Sí, el Cervantes incluso también. El Cervantes. Sí, incluso con Gerardo Diego. Que Gerardo Diego, sí. Siempre fueron compartidos. Curioso. Sí. Y reparemos por un instante, que son generosos y nos lo permiten, en la gracia y la ironía de Borges, ¿no? Sí. Como forma casi un género, un subgénero Borges. Sí. Recopilaciones, antologías, testigos de una respuesta fulgurante. Sí. Esto tiene que haber sido muy regocijante. Pero sí, muy divertido era. Además le salían así. Yo me acuerdo una vez que en Estados Unidos lo habían invitado a un gran congreso de psiquiatras psicoanalistas. Entonces en el escenario estaba repleto, era internacional. Y el que había hecho la invitación le dice, bueno, Borges, ¿qué me dice usted? Está acá entre psiquiatras, psicoanalistas, dice, y usted es el único escritor invitado, ¿qué me puede decir? Y Borges con una voz tranquila dice, bueno, estoy entre mis pares, ¿no es acaso el psicoanálisis una rama de la literatura fantástica? Qué amoroso. Y nadie, genial. Y nadie se ofendió. No, nadie lo aplaudían, estaban como locos todos. Claro. Sí. Y esta, ya que nos llevas a ese terreno, esa fantástica, ese don de Borges para entrever el futuro, ¿no? Como aquello que iba a ocurrir algún día. Sí. Cuestión que hace que lo estudien científicos en el campo de las ciencias duras, las ciencias duras, físicos, sí. Supongo que de algún modo estaba interesado en la ciencia también, ¿no? Yo creo que sí, porque por ejemplo en la biblioteca de Borges, la mayor parte de los libros es muy interesante, como la de Kipling pasaba lo mismo. No son libros, hay libros por supuesto de literatura, pero si vos haces un porcentaje, es mayor la cantidad de libros que hay sobre historia, sobre filosofía, sí, sobre otro tipo de intereses. Por supuesto también hay literatura, pero... no, naturalmente, pero... Sí. Pero claro, filosofía sí, sobra total. decirlo, Sí, claro. sí. Fue la base de él. Fue sí, la base, sí. Sí. Porque yo me acuerdo que él, bueno, que ha salido en muchos lados también, su padre le enseñó, por ejemplo, el idealismo, las corrientes filosóficas cuando él era chico, con una manzana, una naranja. Dice, ¿qué es esto, una naranja? Ahora cerra los ojos. ¿Qué es la naranja? Es el sabor, es el color, es la forma. Entonces le iba enseñando las teorías filosóficas a través de cosas que él podía entender. Su padre fue profesor, ¿no? El padre de él era abogado
y después fue profesor, creo que en la Escuela de Lenguas Vivas, cuando él ya no podía leer porque la ceguera de Borges es hereditaria por línea paterna. Sí. Sí. Entonces ya no podía leer los expedientes y dejó la abogacía y se dedicó a la enseñanza. ¿Y tu propia literatura? Estás trabajando en relatos, ¿no? Yo escribo cuentos, sí. Escribo cuentos y ahora... Vos sos escritora de cuentos, sí. De cuentos, sí. Y ahora he reencontrado algo que había perdido, que es un cuento terrible que hago sobre Medea. Sí. Lo reencontré, lo había perdido y ahora en el caos de mi casa... Leerlo. Estoy esperando que llegue el momento de leerlo. Sí, te lo voy a pasar. No está acabado aún. No, está bastante adelantado, me falta. Lo había perdido y ahora como mi casa es un caos, en ese caos reencontré con él. ¿Pero te sentís bien en ese caos? ¿Cómo? Porque no... Mira, no me queda otro remedio, es mejor que piense que me siento bien, cuando las cosas son irremediables. Sí, ¿por qué son irremediables? Son irremediables porque, porque contrato gente para que arregle y me dicen que vuelven y no vuelven, o que está lloviendo, o que está seco, y entonces está todo en paquetes, envuelto, para que no se llene de tierra por la obra, entonces no encuentro nada, es un caos. Una vuelta que regresa a la memoria es que en la casa donde escribió Ruinas... Circulares. Donde escribió el cuento que te parece mayor y mejor. Las ruinas circulares. Sí, las ruinas circulares. Está la fundación hoy en día. Está al lado. Fue muy curioso porque un día yo volví de un viaje. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo supiste? Y no, yo volví de un viaje. Entonces veo justo en la casa de al lado un cartel en venta. Y un amigo quería llevarme a comer, yo había llegado esa mañana, estaba muy cansada, quería llevarme a comer a La Recoleta. Le dije, no, busquemos un lugar tranquilo, por favor te pido, porque yo estoy muy cansada, llegué esta mañana y estoy muy cansada. Da vueltas con el auto y de pronto veo que en la casa de al lado estaba ese cartel de venta. Entonces le dije, que voy a tomar el teléfono. Entonces él me miró y me dijo, pero vos no podés comprar eso. No, le digo, ya sé, yo lo que quiero ver es, como son casas bajas, desde esta casa yo voy a poder ver el jardín donde Borges escribió mi cuento favorito. Eso es todo. Ah, bueno, me dice, si te animás. Bueno, llamo el lunes para que la señora se diera cuenta, no pregunté ni precio, ni medidas, ni nada. Me encuentro con ella, esto es alucinante, me encuentro con ella. Cuando llego a la terraza miro el jardín y le digo que mi costumbre no es hacer perder el tiempo a la gente, pero que para mí era muy importante ver ese jardín. Y la señora me dice que, claro, yo no la puedo recordar. Ella había estado en el entierro de Borges en Ginebra. Ella había ido como turista y vio que enterraban a Borges y entonces ella fue. Él me dice, pero ¿por qué decís que no la podés comprar? Bueno, porque yo no tengo la plata para comprar esto. Me dice, tirame una suma y yo le voy a decir a los dueños que viven en Europa. Entonces, yo por vergüenza pido una hipoteca sobre mi departamento a ver cuánto podía sumar y se lo tiro. Al cabo de 10 días ella me llama y me dice, ¿están de acuerdo? Le digo, ¿pero cómo están de acuerdo? Si son fanáticos de Borges, yo les dije que vos lo querías para hacer una fundación y dicen que están de acuerdo con el precio. Le digo, pero yo quiero entender. Bueno, entendé, ellos quieren que sea tuya. Dice, y además, fue muy interesante, dice, tan fanáticos son que los conocen muchísimo, porque cuando los veían sentados en Europa, en algún restaurante o en algún bar, entraban y se sentaban lo más cerca posible para escuchar de qué hablaban. ¡Qué horror! Eso es serlo mucho en realidad. Sí, pero qué horror. Al mismo tiempo es un horror. Y entonces al mismo tiempo fue muy divertido. Como un fijoneo. Sí, claro, es horrible. Y entonces al mismo tiempo fue curioso, porque cuando ellos llegaron para firmar, yo dejé poder al abogado, porque yo estaba como, digamos, jurado del premio Juan Rulfo, yo estaba en México. Entonces el abogado firmó, o sea que yo no los conozco. Y hace poco, cuando fue ese partido muy importante de Racing acá, creo, sí. Yo iba a ir a la casa del ex embajador argentino en París, que daba un almuerzo, y cuando me doy cuenta era muy temprano. Entonces le digo al chofer, dar una vuelta, no voy a llegar,
que me dejara cruzando la calle. Cruzo la calle, iba a caminar, tomar un café, y hay alguien que me cierra el paso. Entonces miro y me dice, ¿cómo te va? Yo le digo, bien. Muy bien. Entonces sí. me dice, vos sabés, dice, seguís, no vas más a Ginebra. Entonces empezaba a buscar caras en Ginebra. Dice, yo te vendí la casa. Yo no tengo casa en Ginebra. Es magia pura. La de la fundación, me dice. Dice, mira, y me muestra que tenía la piel de gallina. Él vino el día anterior para ver ese partido, el día anterior, y se iba a las 3 de la tarde. Es decir, 3 horas después de encontrarme a mí, por casualidad, en la calle. ¿Entendés? Es toda una cosa así. Es un asombro tan enorme. Es una cosa mágica, es maravilloso, realmente. ¿Y tus próximos pasos, querida María? Mis próximos pasos son, estoy organizando, cosa que yo no hago nunca, homenaje para la partida. Yo siempre celebro el cumpleaños, pero esta vez, como son 30 años, es una cifra redonda. Estoy ya organizando con Estados Unidos, con el Instituto Cervantes en París, acá también, por supuesto, así que distintos homenajes para el próximo año. ¿Te gusta la música pop, jazz, Bueno, rock? ¿Sí? Pero es mi música, es mi época. Es la música de tu generación. Claro, lógico. Mick Jagger, mi amado. Papá. Bueno, la felicidad de haber compartido este rato con María Kodama. Queremos extenuarla y no queremos seguir con él porque creo que nos ha revelado muchas cosas que habitualmente no se saben y que son cosas casi de otro mundo, ¿no? Es una historia de amor y una historia para la humanidad, por nuestra invitada gentil, por su marido Borges, que embelleció a la Argentina, le dio dignidad, la elevó y luego, claro, la dejó y vino algo de sombra a consecuencia de eso. Pero cuando viene María, y como está María por ahí dando vueltas, podemos recuperarla casi permanentemente. Es un hecho feliz. Y le agradecemos a María Kodama que haya venido. Sí, se lo agradecemos mucho. Te agradezco, María. Yo te agradezco muchísimo a vos. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a todos por colaborar con nosotros en esta visita. Hasta la próxima. Y supongo que no le perderemos el rastro a María Kodama, porque allí donde vaya no solo va su inteligencia, que es superlativa, sentido del humor, que es un regalo, sino también Borges. Chau.